Nos hemos apartado de nuestro propio camino y tenemos un rato caminando en nuestro propio camino. Tenemos unos 6,000 y pico de años de existencia en el que los criterios y la vida del hombre se hacen más confusos y más complicados porque cada vez navegamos más lejos de Dios. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, dice la palabra desde el versículo 18 que el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo estimó como lo que debía ser y se envaneció en su propio juicio. Porque eso fue lo que el diablo le dijo a Eva. El diablo le dijo, no te lleves de lo que Dios dijo, sino que si tú lo desobedeces, si tú te llevas de lo que yo te estoy diciendo, tú vas a saber como Dios. Para que Dios no quiere competencia. Y la verdad es que la historia de la humanidad, en la medida que cada vez nos desarrollamos más, nosotros los hombres nos creemos que somos autores de nuestra propia existencia. Porque ahora tenemos el internet y podemos hablar con alguien en la China en cuestión de segundos. Creemos que somos autores de nuestra propia existencia. Pero no nos damos cuenta de que los mismos avances que nosotros estamos haciendo, esos mismos avances nos ponen en reto. ¿Cuánto engaño, cuánta trampa no hay por el mismo uso del internet? Y cuánto desamparo tiene un ciudadano regular con respecto a eso. Si usted va con los engaños que están habiendo en el internet, la policía le dice, no podemos hacer nada. Eso puede ser en Jamaica, eso puede ser en el sur de África. Pero hay mucha confusión y para mí la esencia de la confusión y la esencia de la solución es Dios. Es Dios. Cuando sacamos a Dios del panorama, usted oye a la gente con argumentos bien fuertes y bien chéveres y que todo parece como que asienta, excepto que Dios está fuera de todo eso. Y dice la palabra que como están de lejos los cielos de la tierra, así están de lejos nuestros pensamientos de los de Dios. Que la esencia del pecado, que fue nuestro tema de la semana pasada, no es otra cosa sino que cada uno se aparta por su propio camino. Yo me llevo de mi propio pensamiento, de lo que yo entiendo, no de lo que Dios dice. En ese sentido, yo quiero hablar del propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero para hablar de eso lo voy a hacer con sus propias palabras. No le voy a dar mi opinión, sino le voy a decir lo que Él mismo dijo de su propósito al venir por nosotros. Entonces, les voy a pedir que busquen sus Biblias en Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10, y ahí vamos a ver diferentes expresiones del mismo Señor Jesucristo sobre el propósito de su vida y muerte. No voy a hacer una diserción teológica profunda, sino más bien voy a traer la verdad a la superficie para que nos alimentemos de la palabra segura de Dios. Juan capítulo 10, el versículo 10 dice, el ladrón
no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Voy a repetir, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo llena de hechos, acontecimientos, incidentes, controversias, sorpresas, lecciones, muchas veces dolor, otras veces pasión, otras veces entusiasmo. A través de la historia, Él ha sido el tópico de discusión desde muchos ángulos diferentes. Y en ese sentido hay muchas opiniones acerca de Él y su legado. Yo recuerdo a alguien decir que Él vino a enseñarnos a morir. Y yo digo, bueno, esa es una lección que usted la tenga o no la tenga, va a pasar el examen. Porque todos vamos a morir un día, ¿verdad que sí? Está demostrado, la experiencia lo confirma. Pero el día de hoy yo no voy a añadir a la discusión, sino más bien que voy a traer a la superficie las declaraciones del mismo Jesucristo acerca de lo que Él era y vino a hacer con su vida y con su muerte. El contexto de la palabra en este caso es luego de Él haber sanado a aquel ciego de nacimiento, cosa que trajo precisamente mucha discusión y mucha controversia, que fue lo que él hizo, que qué te hizo, que si ese hombre es pecador, que si no es pecador, y el pobre hombre que dijo, mire, yo le voy a decir algo, yo no sé si él es pecador o si no es pecador, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Amén. Y eso es un detalle importante que necesitamos para nuestras propias vidas. Y es una experiencia personal con el Creador de nuestras almas. Perdón. Así que Jesús consideró que ya era tiempo para Él revelarse. En momentos Él había hecho milagros y le había dicho a algunos, vete a casa, pero no digas nada, estate tranquilito. Pero ya en este momento el Señor Jesucristo empieza a revelar a todo, a ponerlo de una manera más pública, el propósito y el fin a que Él había venido. Y en ese sentido, en la frase del texto de hoy, Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No debemos tener ninguna duda. Ahora bien, ¿cómo había Jesús de ministrarnos esa vida? ¿Cómo había el Señor de proveernos esa abundancia que Él prometía y que era el propósito y fin de su vida y de su muerte? ¿Cómo? Pues Él ahí mismo, en ese contexto de palabras, Él dio varias ilustraciones que nos dejan ver claramente sus intenciones. Yo voy a hablar de dos ilustraciones que Él usó ahí en Juan capítulo 10 para captar ese mensaje a partir de ellas. En el versículo 7 comienzo con la primera ilustración.
En el versículo 7 de ahí mismo de Juan capítulo 10, el Señor les dijo: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor. Una ilustración muy común acerca de los hijos de Dios, de la gente de Dios, de los discípulos o de los hijos de Dios, es decir que somos ovejas de Dios. Muy bien. Y al ser ovejas, tenemos un pastor y es nuestro Dios. Él es nuestro pastor. Y Jesucristo nos llama así ovejas. Somos considerados así por la relación que hay. Y es lo primero que tenemos que entender, que Jesús no vino a establecer una nueva religión o a refinar una existente sobre la tierra, sino que Él vino a restablecer la relación de Dios con el hombre. Él vino a resolver el problema que ya había comenzado en los primeros días de nuestra existencia en el huerto del Edén, con la caída del hombre en pecado. Así que es una relación. Recuerdo que en el capítulo 17, el versículo 3, el Señor Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Es esa coinonía, es esa comunión, es esa relación con Dios que es la esencia de lo que Jesucristo vino a establecer. Él quiere que haya una relación de oveja-pastor, de hijo y padre, de discípulo y maestro con Dios. A veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que tenemos el pastor más buen mozo de la comarca y con eso se resuelve todo. Y más si por ahí anda mami nena cocinando, como tanto a ella le gusta. No, pero a veces, aleluya, Señor, yo sabía que iba a haber avivamiento. Gracias, Madre. Nosotros somos dichosos y bienaventurados porque Jesucristo vino a reconectarnos con Dios. Sabemos que cuando el hombre pecó, lo primero que pasó fue que empezó a haber distancia con Dios. Y dice Isaías capítulo 59 que son nuestras iniquidades y nuestros pecados los que han creado separación entre nosotros y nuestro Dios y han hecho que Él vuelva su rostro para no escuchar. Pero Jesús vino a restablecer esa relación. Así que no te puedes conformar con la buena comida de mami nena ni con la buena presencia del buen mozo, sino que tenemos que ir a una relación con Dios. No es asunto de que estemos juntos y hagamos la misma bulla y cantemos las mismas canciones. Esos son efectos secundarios y sabrosos, sí, es verdad, son buenos, pero no es la esencia. La esencia es: Jehová es mi pastor. Aleluya. Ahí tiene que comenzar. Ahí tiene que comenzar. Pero entonces Jesús dice que Él es la puerta y vamos a ser más específicos. En el versículo 4, acerca de esa relación antes de entrar a la puerta, en el versículo 4 Él dijo:
Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Es triste cuando tú tienes que aconsejar a la gente y te das cuenta por los problemas que te están presentando que no hay comunión con Dios, que no escuchan la voz de Dios. Y ya yo les he enseñado que la palabra dice que Dios no está lejos de nadie. Él está cerca de todo, hasta del impío Él está cerca, dice Hechos capítulo 17. El problema es que somos ciegos. El problema es que nuestros corazones están en otro sitio y por eso dice en Mateo 13 que viendo no vemos, oyendo no oímos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Somos orgullosos, creemos que podemos ser Dios y sustituirlo a Él. Él nos delegó la administración de la creación, pero nos hemos cogido con la que podemos ser igual que Dios. Pero en el versículo 4 dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Esas son de las cosas que cuando tú vienes al Señor, tú no puedes dejarla pasar por alto. Tú tienes que decir, yo oigo la voz de Dios. Y sinceramente admitir si la oyes o no. Y si no la oyes, lo que tienes que hacer es decir, bueno, entonces, ¿cómo la oigo? Y al mismo Señor decirle, Señor, allí andaba Sara diciendo que tú le dijiste y la mandaste y esto, lo otro, y a Luigi, y estaba diciendo él que vio como tú hiciste esto. Yo no siento nada, yo no veo nada, yo no oigo nada. ¿Cuál es el problema? Así no somos religiosos, así vamos a llegar a ser hijos de Dios. Genuinos, reales. Y yo me gozo mucho. La forma como yo se lo he dicho a muchos de ustedes es que cuando tú le hablas así a Dios, Dios te sorprende. Y cuando digo que Dios te sorprende es porque cuando tú menos lo esperas, ahí está Él. Ahí está su voz, ahí está su presencia, ahí tú lo escuchas, ahí tú lo ves. Porque Dios está vivo, Dios es real, Dios no es una religión, Dios no es una sugestión, ni una invención de nadie. Sin Él, dice la palabra, nada de lo que existe existiera. Entonces, ahí en ese versículo 4 dice que Él va delante y nosotros le seguimos. Ese es el tipo de relación que tenemos que tener con Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios me siga y cuando se me acaba el dinero, Señor, provéeme, ya hay dinero para adelante. Ven, no te quedes atrás. Es la forma como nos hemos acostumbrado. No, la palabra de Dios es que Él es el pastor y nosotros le seguimos a Él. La oveja tiene que conocer la voz de su pastor. A mí a veces me dicen, conocí a una gente que va a la iglesia y dice que su pastor es el pastor Kelly. Y yo digo, bueno. Porque sí, es verdad que yo la vi aquí una vez o dos veces en 10 años. Y dicen que yo soy su pastor. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y especialmente en lo que verdaderamente estamos hablando aquí, es de Dios. Tiene que haber una relación con Dios. No simplemente una participación ritual o una tradición o un grupo social muy ameno. No. Así que lo primero que tenemos que entender es que Jesús
con su vida y su muerte, vino a traer una relación entre nosotros y Él. Si no lo hay, su sacrificio es en vano para mí, o para ti, o para el que no lo ha alcanzado. En esta primera ilustración, él se llama la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Qué quiere ilustrar haciéndose a sí mismo como una puerta? El versículo 9 lo aclara. El versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Esa es la idea de Jesús como la puerta. En su vida y en su muerte, Jesucristo es la puerta de las ovejas. El que entra por él, dos cosas importantes, él está diciendo aquí. Número uno, el que entra por mí, decía en el versículo 9, el que entre por esta puerta será salvo. Número uno, salvación. Lamentablemente el mundo ahora todo es racismo y todo tiene que haber uno de cada color y todo tiene que estar rebulujado, como decimos nosotros. Entonces, cuando se dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la gente dice, oh no, como quien dice, nadie puede, ustedes son muy arrogantes, porque a los únicos que se salvan son ustedes. Esto lo han dicho. Yo no digo que los únicos que nos salvamos somos nosotros, pero la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y quién soy yo para contradecir eso? Yo no tengo el copyright de eso. El Señor Jesucristo es el autor de eso. ¿Y sabes una cosa? Oh, lo que Él dice es verdad. Se ha comprobado a través de toda la historia que su palabra no solamente corta como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, pero no se pasa ni un tilde de la letra. Dios dice que se deje de cumplir. Lo que Él dice es verdad. Y tarde o temprano, de acuerdo al concepto humano, lo vemos cumplido. Así que Jesús es la única puerta para la salvación. Queremos salvación. Dios quiere salvación para nosotros. Jesucristo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que envió no a esta religión ni a aquella otra, ni 7 diferentes, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es la puerta. ¿Qué implica eso? Alcanza tu salvación, ven a Cristo Jesús. Es lo que Él está diciendo. Y número 2, en ese mismo versículo, dice
que el que entre por esta puerta será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Entonces, no solamente Dios nos provee salvación en Cristo Jesús, pero Dios nos provee los recursos necesarios para vivir esta vida. Y cuando nosotros dependemos de Él, Él provee lo que nosotros necesitamos. Por eso Él dice, ¿por qué se afanan? Que qué comeré, que qué vestiré. Y uno dice, pero Señor, tú sabes que sin eso todo el mundo se muere. Y Él dice, está bien, yo soy que no te voy a dejar morir. Déjame eso a mí. No lo entendemos. No lo entendemos. Pensamos que es otra estrategia más de los pastores para sacarle el dinero a la gente. Pero en Jesús, cuando Él dice que Él es la puerta, implica, ven a mí y encontrarás salvación. Implica, ven a mí y encontrarás provisión. Tendrás la fuerza, la guía, los recursos para vivir en esta vida, porque Jesús es la puerta. Con su muerte, con su vida, Jesús es la puerta de las ovejas. Una segunda ilustración es cuando él dentro del mismo texto se llama a sí mismo el buen pastor. En el versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí está. Su muerte. Era necesario que Jesús muriera. ¿Se acuerdan cuando Él les dijo a sus discípulos, empezó a anunciarles que tenía que ir a Jerusalén, sufrir de los ancianos y que lo iban a matar? Y al tercer día había de resucitar. ¿Y qué dijo Pedro? Oh, no, Señor, pero ¿y cómo va a ser? Amén. No permitas de ninguna manera. Y el Señor Jesucristo lo miró así y dijo, diablo, no saques la cabeza porque te voy a dar duro. Apártate de mí, Satanás. Él vino a dar su vida. Si Jesús no hubiera dado su vida, si Él no muere, yo no vivo. Si Él no muere, tú no vives. Porque ¿quién iba a pagar tu deuda? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Es la luz, es la revelación de Dios. Yo no lo hubiera sabido, yo cogí más de 5 años de universidad y yo nunca oí eso en la universidad. Pero Dios lo reveló. Jesucristo lo dijo. Sus discípulos lo proclamaron. Y nosotros lo tenemos en su santa palabra. Él es el buen pastor. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, no fue que no salieron bien las cosas. Alguna gente piensa, no le resultó bien, pero no es eso. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, es porque esa era su intención y a través de esa muerte nosotros tenemos vida. En Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Aleluya. Él podía hacer eso. Él pudo. Yo no puedo hacer eso. A mí me ponen una anestesia y pueden hacer conmigo lo que quieran.
Pero el Señor Jesucristo, por ser quien Él es, la muerte no pudo retenerlo, dice la palabra de Dios. Se levantó de entre los muertos, pero en su muerte tú y yo tenemos vida. Bendito sea su nombre para siempre. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y Él, muy amoroso, muy sabio y dándonos claridad, dice en el verso 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. A veces yo veo la gente tratando de agradarme mucho a mí y yo, aleluya, me siento bien, pero la verdad es que yo no puedo hacer mucho por la salvación de nadie. Actually, no puedo hacer nada más que darte la información. Pero Él es el pastor y Él sabe quién de los que se sienta el domingo en la iglesia es su oveja y quién no es. Él lo sabe. Y Él dice, ellas me conocen a mí. En ese sentido, ustedes saben si lo que yo estoy predicando aquí es el Evangelio según San Carlos. Eso está bueno, mamá. Eso está bueno, una buena reacción esa. Sí, pero cierto, hay mucha gente que están predicando el Evangelio según San Yo y no el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente hoy día en la calle que hasta dicen la Biblia es muy vieja, hay que hacerle unos arreglitos, hay que llevarla al taller, tú sabes, y darle una pinturita y quitarle 2 o 3 versículos y ponerle 2 o 3 que sean más de acuerdo a esta época. Exacto. Ya no sería el Evangelio de Cristo. Señores, hay cosas en que nosotros tenemos que poner atención y que debemos de darle el cuidado que se amerita. Porque si hay una de las advertencias grandes en la palabra que el primero que tiene que ponerse donde el capitán lo vea soy yo, que dice que el que le añade o le quita a la palabra de Dios, se la va a ver con el dueño de esa palabra. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos. Oh, nuestra sociedad en estos días te predica hasta en las iglesias. No, Dios es amor, no te preocupes, no va a pasar nada. Y así criamos los hijos, que no les enseñamos la verdad, no los corregimos, no les damos un castigo de ninguna cosa, porque los psicólogos ahora dicen, déjalo. Porque Dios nos ama, Él nos muestra el camino, Él va adelante y Él quiere que tú conozcas su voz, Él conoce la tuya, Él quiere que tú lo conozcas a Él y Él te conoce a ti. El buen pastor vino a dar su vida, por eso murió Cristo, no fue que las cosas salieron mal, Él murió porque Él vino a eso. Bendito sea su nombre. Así que, en segundo lugar, es asunto de conocerlo al buen pastor. Es asunto de que Él te conoce a ti y tú lo conoces a Él. Amén. Él da su vida por nosotros. Entonces yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Pero otra vez yo digo, tú tienes que ser lo suficientemente genuino y real para decir, Señor,
yo no veo que lo que pasó ahí en la palabra me está pasando a mí. Tú tienes que ser lo suficiente. Y la Biblia dice que el Señor puso pastores, maestros, evangelistas, profetas, Dios ministerios en la iglesia para que nos ayudemos unos a otros. Si tú no entiendes algo y si tú no has logrado algo y necesitas ayuda, pues aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, mis amados hermanos, no se lleven del modernismo y de la tecnología y de las nuevas filosofías que nosotros nos estamos inventando. Jesucristo el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Él es la puerta, el que entra por él será salvo. Esa es la verdad. Yo no tengo que venir a predicarle psicología aquí de cómo usted tiene que tener una buena calidad de ambiente y de cómo usted tiene que hacer ejercicios de este tipo para que le vaya bien en los negocios. No, la responsabilidad mía es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la forma en que ustedes se pueden salvar o nos podemos salvar es si le hacemos caso al Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a conocer a Él. Él va a ser nuestra puerta para la salvación. Él va a ser nuestra puerta para los recursos en la vida. Él va a ser el buen pastor que dio su vida por nosotros. El buen pastor que te conoce a ti y que te deja que tú lo conozcas a Él. Bendito sea su nombre para siempre. Y voy a terminar con un poemita breve, un pensamiento que escribiera yo para una época como esta. Y es acerca de él. Y dice, él fue perseguido por un rey cuando era un bebé. Él creció como un ciudadano honorable de su pueblo. Él fue malentendido por los suyos. Él fue cuestionado y hasta ridiculizado. Él asombró a todos. Él fue acusado de ser instrumento del mal. Él procuró la causa de los rechazados. Hicieron trama contra él y lo agarraron. Sus amigos lo negaron, lo traicionaron y lo abandonaron. Él mostró compasión y amor. Entregó su vida al degolladero. Todo por un solo propósito que él describió diciendo, yo he venido para que tengan vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Le voy a pedir que inclinen sus rostros ahí donde están y oren conmigo. Padre Santo, Padre bueno, gracias por nuestro pastor, por nuestro buen pastor, por Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, el único especial que entregó su vida para restaurar nuestra relación contigo, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a vivir la abundancia y la plenitud de esa vida que Él vino a darnos. Y que podamos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Líbranos del maligno, líbranos de la oscuridad, líbranos de nuestros propios malos deseos. Ayúdanos a glorificarte y a proclamar tu salvación hasta los confines de la tierra. Padre Santo, en los días en que tu iglesia está siendo sacudida y cuestionada y el mundo se hace rebelde a tu causa, te pedimos que te levantes en medio nuestro y levantes a tu iglesia contigo para ayudar a los cautivos, a liberar a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor.
Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mi gente. Dios es bueno.